Buenos días, profesor. Yo soy alumno de Leo Carranza Macedo. Soy compañero también de la compañera Glendy, que también ha dado su postura con respecto a lo que fue la reforma agraria. Comenzando con mi parte, yo voy a explicar antes una pequeña explicación sobre qué fue la reforma agraria. Una reforma agraria fue un movimiento impulsado por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, el cual tenía como objetivo eliminar la servidumbre y también eliminar a los que eran el gamonalismo, una forma de abuso contra lo que eran los campesinos en esa época. Esa medida tuvo la buena intención de eliminar esa opresión contra el pueblo. El problema que tuvo fue que no fue implementada correctamente y tuvo muchos problemas, más que nada en el aspecto económico y una parte también en el aspecto político. Pero el día de hoy vengo a darles mi postura con referente a eso. Voy a dar mis argumentos sobre por qué considero que fue bueno en el aspecto social, porque ayudó mucho a los campesinos, pero fue malo en el aspecto económico y una parte también mala en el aspecto también político. Voy a comenzar primero con el punto de vista que yo considero que en el que la reforma agraria fue buena, fue en el aspecto social. Fue el fin del sistema oligárquico. Ya no eran los hacendados los que manejaban a los que eran los campesinos, y estos ya no estaban oprimidos. Recordemos que en el sistema de gamonalismo era una opresión abusiva contra el campesino. El campesino se había sometido y era obligado a trabajar mucho más de lo que debía, incluso sometido a engaños, siendo llevado a trabajar, a ser explotado y a no recibir una remuneración correcta de sus esfuerzos. Y que la reforma agraria haya acabado con esto me parece un factor muy bueno con respecto a la reforma agraria. Un punto a favor a la reforma agraria. Otro factor muy importante es que le dio la dignidad que merecían al pueblo. La ciudadanía tenía esa dignidad porque recordemos que el comunalismo era una opresión, era básicamente como una esclavitud para los que eran los campesinos. No tenían derecho, no tenían voz. Y una frase muy bonita de lo que nos dejó Velasco de Alvarado fue: campesino, el patrón ya no vivirá más de tu pobreza. Esos fueron los aspectos positivos de la reforma agraria, porque principalmente lo que hizo en positivo fue terminar con lo que fue el gamonalismo, un sistema de opresión que tenía esclavizados a los que eran los campesinos. Ahora vamos con un punto un poco controversial, puede decir, en el aspecto de lo que es la política. Respecto a lo que fue la reforma agraria en la política, tenemos al régimen dictatorial y la deuda que nos dejó esto. Cuando Velasco Alvarado entró, no entró mediante votaciones, entró mediante un golpe de Estado en el cual él tomó el poder. Y al momento de tomar el poder, su decisión fue lo que fue la reforma agraria de quitar todos los hacendados. Lo que pasa aquí es que Velasco Alvarado realmente no expropió las propiedades, sino que las compró. ¿A qué me refiero? Las propiedades no fueron quitadas, fueron compradas. Y esto generó una deuda a las familias que fueron expropiadas, que se tuvo que pagar. Y era una deuda históricamente grande. Y es algo que no se pudo pagar incluso en décadas. Ahora, por la parte positiva, en el aspecto político, el hecho de que Velasco Alvarado haya realizado su reforma agraria redució mucho lo que pudo haber sido el apoyo del pueblo a los que fueron en el futuro los grupos guerrilleros que dañaron al Perú, como fue el MRTA y el Grupo Sendero Luminoso, siendo que el Perú ya había tenido cierta parte de apoyo por su estado para poder erradicar lo que fue el gamonalismo. Estos grupos no tuvieron tanto apoyo, porque en sí la motivación de estos grupos era acabar con los opresores, que eran los hacendados, pero estos ya no estaban. Entonces, sus motivos fueron más fuertes, sus motivos fueron menos fuertes, tuvieron menos apoyo. Así opino que Velasco Alvarado nos apoyó mucho en ese aspecto, también en la política, permitiendo que tuvieran menor apoyo esos regímenes, esos movimientos guerrilleros. Ahora vamos con el punto de vista que sí es negativo en el aspecto económico. En el aspecto económico, la destrucción de la productividad. Gran parte de las haciendas que fueron expropiadas eran grandes productoras y también exportadoras, haciendo que el Perú ya no fuera un exportador, sino un importador, ya que gran parte de esos eran grandes ingresos para el país.
También el hecho de que expropiaran las propiedades y que luego los campesinos se encargaran de manejarlas no fue la mejor decisión, ya que estos no tenían experiencia en manejo, manejo empresarial ni en manejo de las haciendas, terminando haciendo que éstas se terminen deteriorando o arruinando, convirtiéndolas finalmente no en haciendas, sino en pequeñas parcelas, que fueron usadas individualmente por cada uno de los campesinos, lo cual tampoco generaba ingresos, siendo una gran caída en el aspecto económico y en la agronomía del Perú. A continuación, mi compañera Glendy igualmente va a compartir una parte de sus posturas con respecto a lo que es la reforma agraria. En esta oportunidad les habla Glendy Vázquez Chávez, estudiante de la UTP, donde daremos respuesta a la pregunta que es: ¿fue beneficioso o no la reforma agraria del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas desde un punto de vista político, económico y social? De nuestro punto de vista, no fue económicamente beneficioso, ya que detuvo la producción a gran escala y paralizó la inversión. Sin embargo, tuvo gran impacto social, político profundo, al lograr la inclusión de campesinos y destruir el poder de las oligarquías terratenientes. Entrando un poco en la introducción, nos habla que en la década de 1960 el poder peruano se caracterizaba por una extrema desigualdad. El poder económico y político estaba concentrado en algunas pocas familias que lo llamaban oligarquías, quienes poseían de grandes latifundios, y millones de campesinos eran, como decir, servidumbres. Tras movimientos de campesinos y la toma de tierras y el fracaso de la primera reforma, el gobierno militar dicta una ley o promulga una ley con decreto 17716 para poder expropiar 10,5 millones de hectáreas establecidas y transformadas en haciendas, cooperativas y empresas asociadas. En conclusión, el aspecto social y político en ciertas partes favorecen a la reforma agraria, pero en el aspecto económico y también en parte la deuda que generó y por la toma de poder que hizo, fueron dañinas también para el Perú, económicamente y en parte políticamente. Bueno, profesor, eso sería todo. Quisiera agradecerle y nos vemos en la siguiente oportunidad. Cuídese, profesor. Nos vemos.